Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. En este momento estamos en vivo y en directo. Estamos saliendo a esta hora porque en la mañana no pudimos salir por un problema técnico de internet, pero ahora estamos las 7:19 de la noche saliendo en vivo y en directo aquí, horario Perú. Gracias a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Si en algún momento durante la transmisión se corta la señal, por favor espere un minuto y vuelva a ingresar, ¿sí? Vuelva a ingresar. No se preocupe de eso, no se preocupe. Entonces vamos a orar para iniciar nuestro estudio en esta ocasión. Hoy, lunes 15 de agosto del año 2022. Gracias a todos los que están dejando sus comentarios. Gracias también a los que están compartiendo. Muchas gracias. Un saludo para todos los que son parte de la familia de Lecciones que Transforman, a los que están en el grupo de WhatsApp de Lecciones que Transforman. Muchas gracias por eso. Vamos a orar entonces, hermanos, amigos, para iniciar nuestro estudio. Querido Dios, gracias por tenernos aquí reunidos para poder estudiar tu palabra. Un tema muy importante, muy interesante, Señor, que nos tienes preparado para hoy. Ilumina nuestra mente, Espíritu Santo, dirige todo nuestro actuar, todos nuestros pensamientos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a los que acaban de conectarse a Lecciones que Transforman. Es un gusto, un placer contar con su presencia en esta ocasión. Bueno, durante toda esta semana estamos estudiando el tema general Viendo al Invisible. Y estamos notando que Dios nos llama justamente a ver al invisible. Y para ello necesitamos una pieza muy fundamental, que es la fe. Pero dijimos ayer en el estudio que ¿quién es el invisible? Dios es el invisible. Hay muchos textos bíblicos en la Biblia, valga la redundancia, que nos muestran de que Dios es el invisible, ¿no? ¿Y cómo podemos ver a Dios? Bueno, a través de la fe. Sí, la fe, amigos. Esa fe semejante a la de Cristo.
esa fe que está moldeada por la verdad acerca de Dios y el reino de Él. Sí, la verdad de Dios nos lleva a mirarlo a pesar de que Él es invisible. La verdad sobre su bondad, por ejemplo. La verdad sobre el poder de su nombre, que hoy vamos a ver ese tema. Y el poder de la resurrección, y entre otras cosas más. Ahora, la fe es importante para poder ver al invisible, para poder ver a Dios. La fe determina si el poder de Dios entrará y transformará nuestra vida o no. Por eso, la falta de fe y el poder transformador del cielo eran y son completamente incompatibles. Por lo tanto, tiene que haber fe si es que deseamos transformar nuestra vida a través del poder de Dios. Tiene que haber fe. ¿Está bien? ¿Y qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Sí, amigos, eso es fe, ¿sí? La fe en Dios, entonces, es la fe en sus verdades, en su bondad, en su compasión, en su poderoso nombre, en la poderosa resurrección que Él nos da y muchas otras verdades más. Por lo tanto, a través de estas verdades, nosotros podemos ver ¿a quién? A Dios, al invisible. Ver a Dios. La fe es ver las evidencias y las revelaciones proféticas de la existencia y la presencia de Dios con nosotros. Hemos dicho o hemos puesto, por ejemplo, el amor. El amor es materialmente invisible. ¿Podemos ver el amor? No, pero es evidente o se manifiesta en la persona cuando ama. A través del acto de el amor podemos conocer el amor, podemos ver el amor. Así es con Dios, y Dios es amor, ¿no? Los actos de Dios, las verdades de Dios, hacen que nosotros lo veamos, lo veamos. Y las verdades acerca de Dios son muchas, pero esta semana estamos viendo algunas de ellas. Verdades acerca de Dios, nuestro Padre. Ayer en el estudio hablamos acerca de la extravagancia de Dios, de la bondad de Dios, del acto único, fuera de lo común que Dios mostró a la humanidad, por sobre todo entregando a su Hijo, a Jesucristo. Hoy amigos, vamos a ver el nombre poderoso de Dios. Cuán importante es la verdad de orar en el nombre de Jesús. Cuando nosotros vemos la respuesta o respuestas a nuestras oraciones, podemos ver a Dios. Sí, podemos ver a Dios. Mañana vamos a hablar acerca de el poder de resucitar de Dios. Dios tiene el poder de resucitar. Eso también nos muestra a Dios o hace que nosotros veamos a Dios. Y otras verdades más que iremos viendo día tras día. Así que hoy, lunes, el título de la lección es En el nombre de Jesús. Y la idea central del estudio de hoy es que cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está obrando en nuestro favor. Esto es lo que tiene que quedar grabado en nuestra mente, amigos. Esto, que cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que todo el cielo está obrando en nuestro favor. ¿Está bien? Ahora, hay algo interesante. Cuando hablamos en el nombre de Jesús, estamos hablando de la oración. Porque Jesús nos enseñó a orar en su nombre. Y en la Biblia encontramos muchas poderosas promesas acerca de la oración. Cuán importante es orar en el nombre de Jesús. Orar trae buenos resultados. Orar nos ayuda a conocer más a Dios. Orar hace que nosotros veamos al invisible, veamos a Dios. Sí, amigos, claro que sí.
Ahora, al leer estos textos bíblicos que vamos a en este momento mostrar, que son las poderosas promesas acerca de la oración, yo quiero por favor que ustedes identifiquen, se den cuenta de los detalles importantes a tener en consideración cuando oramos, para que se cumpla la promesa de Jesús que está registrada en Juan capítulo 14, versículo 14, que dice, si algo ustedes piden en mi nombre, yo lo haré. Para que se cumpla eso, hay algunas condiciones que nosotros debemos cumplir también. Y vamos a identificar eso cuando leamos los siguientes textos. Empecemos por favor leyendo Santiago capítulo 5 versículo 16. Y yo le recomiendo que usted anote estos textos bíblicos acerca de las promesas poderosas de la oración. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Aquí hay dos cosas importantes a considerar para que la promesa de Dios se cumpla, de que si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Hay dos cosas. En primer lugar dice aquí, la oración fervorosa. Nuestra comunicación con Dios, nuestro hablar con Dios, nuestra oración hacia Dios debe ser fervorosa. Sí, amigos, las promesas de Jesús se cumplirán cuando nuestras oraciones sean fervorosas. ¿Qué significa fervorosa? Con ganas, con deseo, con anhelo, con entusiasmo, con amor. Eso es fervoroso. Con mucha alegría. La oración fervorosa del justo. Aquí hay otro detalle importante. ¿Qué es o quién es una persona justa? Una persona justa es aquella persona que está en comunión con el justo. Solamente hay un justo, que es Cristo Jesús. Y todos aquellos que se relacionan con el justo, con Jesucristo, reciben su justicia y se convierten en justos también. No porque las personas sean justas, porque no hay justo, dice la Biblia, ni uno en este mundo, si no es por Cristo. Cristo nos da su justicia. No hay justicia en nosotros, amigos. Nuestra naturaleza es mala, es pecaminosa. Entonces tenemos que recibir la justicia de Cristo. Y para recibir la justicia de Cristo y nosotros nos convirtamos en justos, necesitamos relacionarnos con Jesús. Necesitamos tener una comunión íntima con Cristo. Entonces, para que la promesa de Jesús se cumpla en nosotros, que dice, si algo ustedes piden en mi nombre, yo lo haré, nuestra oración tiene que ser fervorosa y tenemos que mantener una comunión íntima con Él para recibir su justicia, porque la oración del justo tiene mucho poder. Ah, claro que sí. Ahora vamos a otro texto bíblico, Primera de Juan 5:16. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16 dice, si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Miren acá, amigos, qué hermoso aquí. Para que el Señor cumpla su promesa de hacer en nosotros su voluntad a través de la oración, nosotros necesitamos poner de nuestra parte orando. Decidir orar. Qué interesante aquí, miren, amigos. Si tú ves a tu hermano, dice, que está andando en mal camino, tienes que orar por él. Tienes que orar por él. Tienes que decidir orar. Tienes que decir, si tú quieres que tu padre cambie, si tú quieres que tu hijo cambie, si tú quieres que tu amigo, tu amiga cambie, tú tienes que orar. Sí, el Señor hará su parte, pero si tú tomas la decisión de orar. Si no oras, no pasa nada. No pasa nada. Necesitamos ser intercesores, amigos. Ser intercesores. Esa es nuestra parte, eso es nuestra batalla, esa es nuestra misión.
Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, crean. Miren, aquí hay otra condición. Aquí hay otra condición para que la promesa del Señor se cumpla, que está en Juan 14, 14. Si alguno de ustedes pide algo a mí, en mi nombre yo lo haré. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que creer, no solo pedir, sino también creer. Aquí está la fe. Y para que nosotros tengamos fe, que significa confianza, que significa creer, para que yo tenga confianza, para que crea, tengo que mantener una relación íntima con Jesús. Porque yo no voy a creer en Jesús si no lo conozco. Yo no voy a confiar en Jesús si no lo conozco. Todos nosotros confiamos en otras personas porque los conocemos o las conocemos, ¿sí o no? Claro, no voy a confiar yo, no voy a dar mi confianza a alguien que no conozco. Así sucede en la vida espiritual. Si yo no conozco a Jesús, no voy a creer en Él, no voy a confiar en Él, no voy a tener fe en Él. ¿Y cómo conozco a Jesús? Pasando tiempo con Él, conversando todos los días, escuchando su voz todos los días, relacionándome con Él todos los días. De esa manera yo voy a conocer a Jesús. Y cuando lo conozca, mi fe va a estar en Él, mi confianza va a estar en Él, mi creencia va a estar en Él. Y entonces el texto dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Yo voy a creer que aunque no lo vea, ya lo tengo cuando conozco a Dios, cuando conozco a Jesús. Voy a tener esa confianza, pero voy a dudar cuando no lo conozco. Claro, esto es importante considerar en el tema de hoy. Para que se cumpla la promesa de que el Señor me dará si yo le pido en su nombre, entonces yo tengo que creer, tengo que confiar, tengo que creer en esta verdad. Vamos a otro texto bíblico, aquí Jeremías capítulo 33, versículo 33. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Qué dice aquí? Aquí hay otra condición. Clama, clama. ¿Qué significa clamar, amigos? Clamar es más que llamar. Clamar es más que gritar. Clamar es algo desesperante. Es como si alguien se está ahogando y está clamando, está gritando. Pero no es un grito cualquiera, sino es un grito desesperado. Es un grito que es lo último que puede hacer. Clama a mí y te responderé. El clamor, amigos, involucra perseverancia. El clamor involucra constancia. El clamor consiste en que yo no voy a dejar hasta que el Señor me responda, hasta que el Señor me dé a conocer sus grandes cosas, lo que tiene para mí, hasta que yo pueda estar seguro de que el Señor me va a responder. Clama a mí, eso es lo que significa, eso tenemos que hacer también. Ahora vamos a ir a otro texto bíblico que encontramos aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice, la seguridad que tenemos es esta: Dios escucha todas nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Hermanos, amigos, aquí hay otra condición para que el Señor nos dé cuando le pedimos en su nombre. Que debemos orar de acuerdo a su voluntad, conforme a su voluntad. Dios me va a escuchar, Dios me va a responder cuando yo oro de acuerdo a su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad, amigos? Aquí está su voluntad. Aquí en la Biblia está su voluntad. Yo leo la Biblia y si identifico algo que está de acuerdo a su voluntad y mi pedido está de acuerdo a eso, entonces yo tengo que tener la seguridad, o debo tener la seguridad de que Él va a responder mi oración.
porque estoy orando de acuerdo a su voluntad. Que mi esposo venga a los pies de Jesús es la voluntad de Dios. Que mi hijo cambie de vida y se ponga de acuerdo a la voluntad de Dios es el deseo de Él. Entonces yo tengo que orar con confianza y debo tener la seguridad de que el Señor va a responder mi oración porque estoy orando de acuerdo a su voluntad. A su voluntad. ¿Se dan cuenta? No es que cuando dice la Biblia aquí en Juan 14:14 que si algo piden en mi nombre yo lo haré, que significa que todo lo que yo le pida, Él lo va a hacer. No, si ese todo no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Él no va a responder esa oración. Pero si está de acuerdo a su voluntad, claro que va a responder, solo que va a responder de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su manera, a su forma. Aquí está un problema, porque nosotros queremos que el Señor nos responda a nuestro tiempo, cuando nosotros deseamos y de la forma que deseamos. No es así, amigos. Dios no trabaja de esa manera. Dios responde de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su forma. Pero si tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios, ten la seguridad que lo vas a recibir. ¿Cuándo? Dios conoce. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Ya? Es perfecto. Y la forma como Él actúa también es perfecta. Por lo tanto, hay que esperar y confiar. Otro texto bíblico, Salmo 65:2. El Salmo 65:2 dice así: porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. ¿Qué dice el texto? Tú respondes a nuestras oraciones. Amigos, tengamos la seguridad de que Dios responde nuestras oraciones. Sí, todas nuestras oraciones responde. ¿Ya? En algunas ocasiones responde diciendo no, porque no es de acuerdo a la voluntad de Él. En otras ocasiones dice espera, porque Él tiene el tiempo perfecto. Él conoce el futuro, tiene el panorama completo. Espera. Y en otras ocasiones nos responde al instante. Ya, ahí está. Pero sí responde Dios. Dios responde todas nuestras oraciones. Y por eso debemos acudir con confianza a Él, sin miedo, sin miedo. ¿Está bien? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12, otro texto. Miren, amigos, estas son joyas espirituales maravillosas que debes guardar en tu corazón. Primera de Pedro 3:12 dice así: el Señor mira, el Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones. Miren, amigos, si tú quieres que el Señor responda a tu oración cuando oras en su nombre, ¿ya? No es solamente decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como si esa frase fuese una varita mágica o una fórmula mágica, ¿no, amigos? El hecho de repetir en el nombre de Jesús no significa que vas a recibir todo lo que pides, no. Aquí el texto bíblico dice que los que obran rectamente van a ser respondidas sus oraciones. Los que obran rectamente, el Señor escuchará esas oraciones. Miren, el Señor ve a los que obran rectamente. ¿Y qué es obrar rectamente? ¿Qué es obrar rectamente? Es obrar obedeciendo al Señor. Es obrar haciendo caso a lo que dice este libro. Eso es obrar rectamente. Aquí está la rectitud, amigos. En este libro está la rectitud. Y todos aquellos que hacen caso a lo que dice la Biblia, sus oraciones serán contestadas, serán escuchadas por Dios. Qué tremendo esto, amigos. ¿Ah? Esto es importante que nosotros consideremos. Es verdad, tenemos que orar en el nombre de Jesús, pero no basta orar en el nombre de Jesús. Necesitamos obrar rectamente para que nuestras oraciones sean escuchadas por el Señor. El Salmo 66, vamos al Salmo 66. Salmo 66, versículos 18 al 20, dice así. Miren, si yo tuviera malos pensamientos, ojo acá por favor, ojo acá, pongan mucha atención aquí. Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. Miren, aquí el salmista está diciendo
que necesitamos cambiar de pensamientos. No podemos orar con malos pensamientos. Tú estás odiando a alguien y te vas a orar, el Señor no va a escuchar esa oración. Tú estás teniendo pensamientos impuros y te vas a orar, no va a escuchar el Señor. Necesitas tú, ¿ya?, apartarte de los malos pensamientos. Y para que tú te apartes de los malos pensamientos, necesitas hacer todo que tu... ¿Te acuerdas que hablamos en las lecciones pasadas que cuides tus 5 avenidas del alma, tus 5 sentidos? Muy bien, debes decidir cuidar esas 5 avenidas del alma. Cuida esas 5 avenidas, amigos, porque lo que entra por esos 5 sentidos se convierten en pensamientos, luego en sentimientos, luego en acciones y luego en hábitos. Y eso forma tu carácter. Por eso es importante cuidar los 5 sentidos, porque eso influye en nuestros pensamientos. ¿Ya? ¿Está bien? Es importante. Aquí el Salmo 66:18 es clave. Dice, si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. Pero Él me escuchó y atendió mis oraciones. ¿Por qué? Porque el salmista dice, mis pensamientos eran, como dice Filipenses, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo agradable al Señor, todo lo que está de acuerdo a su voluntad. En eso pensá, dice Pablo. Por eso es importante que nuestros pensamientos se llenen de cosas correctas, de cosas espirituales, para que mi oración tenga mucho poder. ¿Te acuerdas? La oración del justo tiene mucho poder. Esta justicia de Cristo ayuda a que nuestros pensamientos sean buenos. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración, ni me negó su amor. Pero hay una condición, ¿no? Aquí está la condición. Los malos pensamientos no deben estar en mi vida, ¿ya? No deben estar. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Te acuerdas Gálatas 5? ¿Cuáles son los frutos? Paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿no?, mansedumbre, dominio propio. Todo eso debe estar en mi vida, ¿ya? Debe estar en mi vida para que mis oraciones puedan ser escuchadas y atendidas. Muy bien, continuamos en el Salmo 50:15. Hay varios textos bíblicos, amigos. No solo es el Juan capítulo 14, versículo 4, ¿no? O versículo 14 que dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ya, es suficiente. Señor, en el nombre de Jesús te pido esto. No. Hay condiciones que cumplir. Y estamos viendo en estos textos bíblicos todos ellos. Todas estas condiciones, ¿no? Hay que ser perseverante, hay que tener una comunión íntima con Jesús, hay que apartarnos del mal, hay que andar rectamente, hay que llenar nuestra mente de buenos pensamientos. Todo eso influye cuando yo oro, amigos. Cuando yo oro. La oración es importante, pero hay que considerar las condiciones. Salmo 50:15 dice, llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Qué lindo, miren amigos, qué extraordinario este texto. Jesús dice, llámame. Dios dice, llámame cuando estés angustiado y yo te libraré y tú me honrarás. Aquí está, estas son promesas. Yo te pregunto, ¿todos estos textos bíblicos son pensamiento mío que te estoy compartiendo? No, amigos, es palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es fiel. ¿Y qué más? Es verdadera. Así es. Por lo tanto, debes creer lo que Dios te dice. Si Dios dice que cuando le llames, cuando tú clames a Él, Él te va a escuchar, Él te va a librar, así será, ¿no? Muy bien, sigamos leyendo el Salmo 55, 16 y 17. Salmo 55, 16 y 17 dice, yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y Él me escucha.
¿Qué hay que hacer para que el Señor nos escuche? Hay que clamar, ¿sí? Hay que hablar con Dios. Hay que estar desesperadamente buscando su presencia, conversando con Él. Hay que enamorarnos de Él. Mañana, tarde y noche. Hay que hablar con Él. Y el Señor escuchará nuestra oración. Qué importante son estos textos bíblicos que estamos leyendo. El Salmo 34, 17. Mira lo que dice el Salmo 34, 17, amigos. Dice, el Señor oye a los suyos. Miren, miren, miren. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Queridos amigos, estas promesas son reales y ustedes tienen que creer. Todos necesitamos fe en esto, porque el nombre de Jesús tiene poder. Sí, el nombre de Dios tiene poder, pero tiene poder cuando yo pongo de mi parte, cuando yo clamo, cuando yo me aparto del mal, cuando yo creo en Él, cuando yo tengo una comunión íntima con Jesús. Tiene poder el nombre de Jesús. Si no solamente es una frase bonita, sí, una frase bonita en el nombre de Jesús, nada más, no hay poder. Por eso es importante que consideremos los consejos que nos están brindando estos versículos que estamos leyendo. El Señor oye a los suyos, a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que lo aman, los que le obedecen, los que hacen su voluntad, los que confían en Él. Ellos son los suyos y Él oye a ellos cuando claman por ayuda. Él los rescata de todas sus dificultades. Es importante esto. Mateo 18, 19. Mire, otro texto bíblico. Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, 19 dice, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Miren, parecido a lo que dice Juan 14, 14, ¿no? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y aquí Mateo 18, 19 dice casi lo mismo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que esté en el cielo, Él se lo dará. Él se lo dará. Así es, amigos, hay que confiar en estas promesas, hay que creer en estas promesas. Y bueno, Juan capítulo 14, versículos 13 al 14 dice así, todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré. Así, la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Miren, amigos, aquí está. Qué importantes textos bíblicos. Entonces, todo lo que acabamos de leer nos da la seguridad de que cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está obrando en nuestro favor, aunque no sea en el momento o en la forma como queremos. Pero tengamos la seguridad de que el Señor está obrando cuando oramos a Él, cuando clamamos a Él, cuando acudimos a Él todos los días de nuestra vida. Miren lo que dice Elena White, amigos. Miren estas citas maravillosas de Elena White, de lo que nos dice qué significa orar en el nombre de Jesús. Mucha atención con esto, por favor, no se vayan. Concéntrense aquí con toda su atención. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús según Elena White? En El deseado de todas las gentes, la página 621, dice ella así. Orar en el nombre de Cristo significa mucho. Miren, no solo es repetir, ¿no? En el nombre de Jesús, ya está. No, significa mucho más que eso. Significa que hemos de aceptar su carácter. Miren, debemos aceptar su carácter. Debemos manifestar su espíritu y realizar sus obras. Aquí está. Amigos, cuando Jesús dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, está diciendo que el que ora en el nombre de Jesús debe aceptar su carácter, el carácter de Cristo, ¿ya? ¿Qué significa el carácter de Cristo? Como Él es, o sea, debe aceptar su voluntad,
debe aceptar su sabiduría, debe aceptar su providencia. Lo que Él dice, Él debe creer. El que ora debe creer. Aunque no le gusta, aunque piense que está equivocado Dios, debe dejar eso aparte y aceptar su carácter. Debe aceptar, ¿ya? A Dios. Debe manifestar su espíritu. Y aquí el espíritu, amigos, tiene que ver también con el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Gálatas capítulo 5. ¿Ya? Cuando dice aquí debe manifestar su espíritu, significa que debe manifestar sus frutos, los frutos del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Todo eso debe manifestar el que ora. El que ora no puede estar peleado, peleada, no puede ser un mentiroso, no puede ser un estafador, no puede ser... No, no, amigos. ¿Sí? Orar en el nombre de Cristo es una reverencia total, es un privilegio total, debe ser con un respeto total, ¿ya? Y deben realizar sus obras, dice aquí Elena White, debe realizar sus obras. ¿Y cuáles son las obras de Cristo? ¿Cuáles son las obras de Cristo? ¿Ah? Mire su vida. Jesús enseñaba, Jesús predicaba, Jesús sanaba, Jesús amaba a la gente. ¿Se dan cuenta? Este es la forma como nosotros debemos orar en el nombre de Jesús. No solo es hablar, amigos, sino hay que mostrar, hay que actuar. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Miren, amigos, no es así nomás. O sea, no es, ya, ora en el nombre de Jesús y vas a recibir todo lo que quieras. No, amigos, hay condiciones. Elena White dice que la promesa de Cristo que nos dejó está bajo cierta condición. Dice acá, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está la condición. Esta es la condición. ¿Quieres que el Señor responda a tu oración? ¿Quieres que el Señor pueda escuchar tu oración? Necesitas ser obediente, necesitas hacer su voluntad. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. ¿Qué significa que Dios salva a las personas no en el pecado, sino del pecado? O sea, Dios no quiere que tú estés orando y estés viviendo en pecado. Tú quieres que el Señor te responda tus oraciones, pero sigues tú en pecado. No haces la voluntad de Dios, no estás en comunión con Él, no estás escuchando su voz, no estás siguiendo sus consejos. No va a haber respuesta. No, hay una condición, que para que el Señor nos responda, debemos apartarnos del pecado con el poder del Espíritu Santo y hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Así es, los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Aquí está. Ahí está, amigos. Entonces, orar en el nombre de Cristo significa obedecer al Señor, vivir en obediencia a Dios, aceptando su carácter, manifestando su espíritu, realizando sus obras. Eso es orar en el nombre de Jesús. No solo repetir esa frase en el nombre de Jesús. Hay otra cita en el Camino a Cristo que Elena White dice en la página 101. Mire lo que dice el Camino a Cristo. Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Miren, ¿están escuchando ustedes, amigos, hermanos? ¿Están leyendo aquí esta cita? Son citas de oro. Miren, orar en nombre de Jesús es más que una mera mención o una mera repetición de su nombre al principio y al final de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Aquí está. Miren, las obras son importantes, Las obras son importantes, así que cuando un cristiano viene y dice, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que hagas, pero está viviendo apartado de los caminos del Señor, pero está viviendo pisoteando los mandamientos de Dios, está obrando incorrectamente,
esa frase no sirve para nada. No le va a servir para nada. Es importante entonces obedecer al Señor, ¿sí? Creer en sus promesas, hacer sus obras. Aquí hay otra cita, miren amigos, aquí hay otra cita que Elena White escribe en una carta el 28 de mayo de 1902, que dice así: las peticiones deben ofrecerse con fe ferviente. Aquí están las condiciones. Elena White nos está hablando de las condiciones que acarrean orar en el nombre de Jesús. No es una mera repetición, sino que hay que cumplir condiciones. Hay que ofrecer con fe ferviente nuestras peticiones. Entonces alcanzarán al trono de gracia. Persistí, dice, incansablemente. ¿Qué significa persistir? Darle, ser perseverante. No cansarnos en la oración. Dios no dice, orad una vez y os contestaré. No dice eso, ¿no? Mire lo que dice Elena White. Dios no dice, orad una vez y os contestaré. Su palabra es, orad, sed constantes en la oración, creyendo que todas las cosas que pedís recibiréis. Yo os contestaré. Aquí está. Perseverancia, amigos. Constancia, amigos. Ser incansables en la oración. Ahí el Señor responderá. ¿Y por qué? Dirá usted. ¿Por qué tengo que estar rogando al Señor, repitiendo todos los días? Por nuestro bien, amigos. No es que Dios sea un Dios allí que nos haga sufrir, esperar, no. Sino que la oración nos transforma. Cuanto más oramos, más confiamos en Dios. Cuanto más oramos, más conocemos a Dios. Cuanto más oramos, más se moldea nuestro carácter. Por eso Dios quiere que oremos más, porque la oración tiene mucho poder no solo en la gente por quienes oramos, sino también en nuestra vida. ¿Ya? Eso es importante que nosotros recordemos. Otra cita de Elena White. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Patriarcas y Profetas, página 256 y 257. Mira lo que dice. La humildad, aquí está otra condición para que nuestra oración sea respondida. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. ¿Cómo? La humildad y la reverencia. Oh, qué tremendo aquí, amigos. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Amigos, aquí dice respeto, reverencia, humildad. Hay que considerar esto cada vez que oramos en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa orar con humildad, orar con reverencia, orar con respeto y confianza a la vez. ¿Ya? Esto es importante. Así que recordemos, amigos, que nuestras oraciones entonces deben ser para la honra y gloria de Dios, no para mis gustos. La oración en el nombre de Jesús no tiene que ser para mis caprichos. No, yo quiero esto, Señor, quiero esto, quiero lo otro, dámelo, dámelo. Caprichos, no, 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 no. Mis oraciones tienen que ser para la honra y gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10:31. ¿Está bien? Recordemos esto, por favor. Recordemos esto. Muy bien, queridos amigos. Entonces, con todo lo que hemos hablado aquí, podemos responder las preguntas que aparecen en la lección de hoy. Las dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué pensamos normalmente que significa cuando Jesús dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré? ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando nos animó a orar así? Oren en mi nombre. ¿Qué pistas hay en los versículos que nos ayudan a comprender lo que el Señor nos plantea? Y hemos leído varios versículos y uno de ellos es Juan capítulo 14, ¿no? Versículos 13 al 14, que dice, todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré,
Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo, o sea, la gloria del Padre. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Por eso, amigos queridos, lo que nosotros debemos hacer cuando oramos en el nombre de Jesús es pensar que mi oración debe ser para la honra y gloria de Dios. ¿Sí? Que cuando Jesús me responda, cuando el Padre me responda a mi oración, tiene que ser para glorificar su nombre, no para glorificarme a mí, no para suplir mis caprichos, no, mis gustos, no, sino para Dios, para que la gente que vea respondida mi oración alabe a Dios, glorifique a Dios. ¿Ya? Entonces, la respuesta a esta primera pregunta es que todo lo que pidamos significa todo lo que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa. Todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo hará. Nuestras oraciones deben ser para la honra y gloria de Dios. Debemos orar creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Eso es lo que significa, amigos. Cuando Jesús menciona todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Todo esto abarca. ¿Está bien? Muy bien, queridos amigos. Vamos a la segunda pregunta. La pregunta aplicativa dice, lee Juan 14, 1 al 14. Mientras lee, imagina a Jesús que te está hablando directamente, cara a cara. ¿Qué esperanza y ánimo puedes obtener de estas promesas? Al mismo tiempo pregúntate qué cosas de mi vida podrían obstaculizar el cumplimiento de estas promesas en mí. ¿Qué cambios debo proponerme hacer en mi corazón? Bueno, amigos, yo les invito a leer Juan capítulo 14, versículos 1 al 14. No lo vamos a leer ahora por un asunto de tiempo, pero si ustedes leen todos estos versículos, ustedes van a encontrar lo siguiente que he puesto aquí en la oración. En la respuesta. Las promesas de Dios se cumplen, amigos. ¿Por qué? Porque Él dice la verdad y es fiel. Él dice, si creen en Dios y creen en mí, excelente. Jesús dice eso, ¿no? 14.1. Juan 14.1. Crean en Dios y crean también en mí. ¿Y por qué nos pide que creamos en Él? Porque Él cumple su promesa. Él dice la verdad, Él no falla. Lo que podrían obstaculizar el cumplimiento de sus promesas, ¿qué sería, amigos? Sería mi falta de fe, mi falta de perseverancia, mi falta de paciencia y mis pecados no confesados. Eso obstaculizarían el cumplimiento de las promesas de Dios. Eso no es por Dios, sino por mí que las promesas no se cumplirían. ¿Por qué? Porque yo no tendría fe, porque yo no persevero en la oración, porque no quiero esperar la voluntad de Dios, porque no quiero apartarme de mis pecados. Todo eso obstaculiza el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Sí? Eso es. Hay condiciones, amigos. Y las condiciones son, ten fe, persevera, espera, apártate del pecado. Esas son condiciones para que el Señor conteste nuestras oraciones. Y si yo no hago eso, entonces no se van a cumplir las promesas de Dios que hemos leído en todos los versículos. Debo ser más humilde para aceptar la voluntad de Dios y ser feliz con sus respuestas. ¿Ya? Esos cambios yo debo proponerme hacer en mi corazón. ¿Qué cambio? Debo ser más humilde. Tengo que aceptar la voluntad de Dios. Y las respuestas que me da, yo tengo que gozarme en ellas, porque sé que es lo mejor para mí. ¿Está bien, amigos? Eso es importante que nosotros entonces consideremos en el estudio de hoy. Muy bien, amigos, gracias porque ustedes en esta ocasión, junto conmigo, han estudiado muchos versículos acerca de orar en el nombre de Jesús. Y orar en el nombre de Jesús, como te diste cuenta, no es solamente una mera frase que mencionamos en nuestra oración al principio o al final. No.
tiene que ver mucho orar en el nombre de Jesús. Si nosotros pedimos algo al Señor en su nombre, si queremos que Él haga, Él cumpla su promesa de responderme, entonces tengo que cumplir las condiciones. Tengo que cumplir las condiciones. Tengo que ser perseverante. Tengo que ser paciente. Tengo que mantenerme de acuerdo a la voluntad de Dios. Tengo que tener confianza en Él de que lo que está haciendo es lo correcto. Y Él me va a responder. Todas esas cosas me van a ayudar a que mi oración sea poderosa y pueda ser respondida. ¿Qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si hoy decidimos hacer eso en nuestra vida? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Le gustaría a usted? Yo sí quiero. Yo sí quiero cumplir las condiciones que me pide la Biblia para que el nombre de Jesús tenga poder en mi vida. Si no, no va a haber nada. No va a haber nada. Será un simple nombre más, como cualquiera, si yo no cumplo las condiciones. ¿Está bien? Vamos entonces a decidir hoy ser mejores hijos de Dios, cumpliendo las condiciones que Él nos pone en su palabra para responder nuestras oraciones. ¿Estás orando tú en este momento por algo? Reflexiona un momento, por favor. Reflexiona un momento. ¿Qué es lo que tú necesitas cumplir? ¿Qué condición necesitas cumplir que todavía no le estás haciendo para que el Señor escuche tu oración? ¿Ah? ¿Qué? Sea lo que fuere, amigo, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, aléjate de eso. Déjalo, abandónalo y ve al Señor con confianza, sabiendo que Él va a responder tu oración, porque estás pidiendo de acuerdo a su voluntad y estás confiando en Él. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra aprendida hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado una herramienta maravillosa llamada oración para poder fortalecer nuestra vida en los momentos difíciles también del crisol. Que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, podamos verte, Señor, a través de la oración. Podamos conocerte a través de la oración y podamos fortalecernos en los caminos tuyos, oh Señor. Gracias, gracias por tu palabra expresada hoy. En el nombre de Jesús oro. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos amigos, gracias a Dios, que creo que no hubo ningún corte en la internet. Gracias al Señor, gracias a sus oraciones también. Y deseo que el Señor te pueda bendecir abundantemente y pueda hacer que su rostro resplandezca en ti y todos puedan ver en tu vida el carácter del Señor. ¿Está bien? Muy bien, queridos hermanos. Entonces, mañana nos encontramos. Espero que todo ande bien y mañana tempranito estamos nuevamente conectados. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por quedarte hasta aquí en el estudio. Gracias. Y gracias por compartir también. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchos besos para ti. Te quiero mucho. ¿Sí? Y gracias a Dios por las respuestas que está dando a las oraciones que estamos expresando en el grupo Lecciones que Transforman. Hay un ministerio de oración intercesora en este lindo grupo, sí, liderada allí por nuestra hermana María del Pilar, desde Miami. Ella comparte las oraciones intercesoras, la hermana Priscila, la hermana Rosa, muchas personas se están uniendo y el Señor está respondiendo las oraciones. Sí, gracias a Él. Nos vemos, hermanos, mañana. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Buenas noches.